Hola, muy buenas, soy Jess Venus y te doy la bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar del bypass, de cositas del bypass que ahora os explicaré, pero bueno, antes quería deciros que vaya cambio. O sea, me acabo de ver el último vídeo que os grabé, lo grabé estando en Lituania, o sea, perdonadme, he estado súper ausente estos meses, pero bueno, ahora os iré explicando el porqué. Me lo he tenido que ver para ver dónde me había quedado, qué es lo último que os había explicado y un poco qué es lo que quería explicaros hoy y pues me veo bastante diferente. Por fin, tengo que decir que no me está costando demasiado verme, aceptarme. Hay muchas personas que cuando se hacen el bypass gástrico adelgazan tan rápido o tan fuertemente que no se reconocen a sí mismas y tienen como un poco esa especie de, bueno, llamémoslo inquietud interna. No es mi caso, pero no es mi caso porque yo la mayor parte de mi vida he estado más así que como estaba últimamente. Así que, bueno, pero estoy contenta de volver a verme, de recuperarme, de estar, pues eso, redescubriéndome y demás. Así que, bueno, quiero explicaros hoy cositas y pues vamos a ello. Lo primero que os voy a explicar, voy a intentar empezar por el principio, van a ser todos esos miedos que yo tuve antes de operarme. ¡Oh, un bicho! Lo primero que voy a hacer es explicaros los miedos que tuve antes de operarme y un poco todas las comeduras de cabeza con respecto a la operación y con respecto al bypass. Porque hay tantísima información, tengo tantísimas cosas que explicaros que como no lo haga por orden nos vamos a desorganizar muchísimo. Así que bueno, me empiezo por ahí. El caso es que, como yo os digo en el vídeo anterior, cuando descubrí la técnica del bypass gástrico, sí que es cierto que era la única operación bariátrica que yo había conocido en ese momento que me ayudaría no solo a adelgazar, sino a encontrarme mejor, a vencer esos desajustes metabólicos que yo tenía, pues como la resistencia a la insulina, el colesterol y algún que otro problema más que bueno, que no sabría explicaros bien, que tiene que ver con el cortisol, con el trastorno de estrés postraumático y con todo esto. Y bueno, como que me daba la sensación de que a nivel metabólico me iba a ayudar muchísimo. Obviamente esto lo he tenido que compaginar con mi crecimiento personal. Todas las personas que me seguís sabéis de dónde vengo, sabéis el proceso que he tenido, sabéis el trabajo interior que llevo, sabéis la caña que me pego. Así que obviamente yo lo he ligado. ¿Por qué? Porque tampoco quería hacerme una operación que me ayudase a nivel metabólico, pero yo después igualmente con un trastorno de estrés postraumático y esa clase de síntomas seguir haciéndome daño pues con el tema del cortisol o con el tema de las tensiones y con el tema de esas cositas que a nivel psicológico me podían estar afectando y repercutirme a nivel metabólico, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, bueno, como que en mi caso he compaginado todo lo que ha sido ese crecimiento personal, todo eso que he ido dejando atrás con la parte física, con la parte también terrenal, con el dónde vivo, con el cómo me comporto, con todo, ¿no? Es como que en mi caso se ha dado un clic en el que era el momento para todas esas cosas y en mi caso pues las he juntado todas y espero que eso también me ayude porque, bueno, yo soy de las que piensa que todas las cuestiones físicas tienen un componente emocional, espiritual, mental o interno que se ve reflejado fuera. Ya no solo por el tema del cortisol y el trastorno de estrés postraumático, que es obvio que así es, sino que además pues hay una especie de sentido emocional para cada tipo de dolencia o enfermedad y que si conseguimos sanar esa parte emocional a la par que obviamente tratamos también la parte física, se puede dar como una sanación o una curación muchísimo más efectiva y eficiente y que se vea reflejada a largo plazo, ¿sí? Vale, pues un poco este es el tema. Así que yo consideré que este era el momento para hacerme el bypass gástrico. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú decides someterte a una operación de este tipo, al menos en mi caso, cuando yo decidí someterme a esta operación, obviamente no es una operación sencilla, no es un paso cualquiera. Lo digo porque hay mucha gente que se cree que es como lo fácil. Ya os digo que ni de coña, o sea, yo creo que es de lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también vale la pena muchísimo. Lo iréis entendiendo y os lo iré explicando, pero vamos a lo que íbamos. Cuando decides hacerte una operación de este tipo es porque tú ya has pasado por mucho, ya has pasado por muchísimos intentos, ya has pasado por muchísimas pruebas de sentirte mejor o de adelgazar o de estar más saludable o cada uno le ponga la etiqueta que le quiera poner a ese proceso, pero en mi caso yo había probado muchas cosas para adelgazar mal porque en mi cabeza estaba pues el tema de
castigarme porque no me gustaba mi cuerpo y demás. Sí que es verdad que los últimos meses, bueno, casi que desde que hice contacto cero con mi familia, yo aprendí a aceptarme muchísimo mejor, me quería muchísimo más, me sentía muchísimo más cómoda conmigo misma, me daba igual mi peso. Lo que pasa es que, como ya os digo en el vídeo anterior, mi cuerpo no es su constitución habitual y pues no me sentía bien pesando eso, además de que estaba teniendo otros problemas que me repercutían. El caso es que yo había probado un montón de cosas, como ya he dicho, y ninguna me funcionaba, pero no solo eso, sino que aceptando mi cuerpo, sintiéndome bien conmigo misma, teniendo una alimentación saludable, etcétera, 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 mi cuerpo no solo no adelgazaba, sino que no paraba de engordar, pues porque había un clic, el termostato se le había fastidiado básicamente y había decidido ir por su cuenta, ir por libre. Y en el momento en el que ya la había dado por perdido, en el momento en el que yo no solo había dado por perdido adelgazar, sino que tenía más que asumido que iba a seguir engordando y que, bueno, que mi cuerpo decidiría cuándo paraba o cuándo no, yo tenía que seguir centrándome en mi parte emocional, en mi trastorno de estrés postraumático, en mis problemas emocionales, en mi ansiedad, en mi trauma y en todo, pues mi cuerpo iba haciendo la suya y que, bueno, que quizás ese trabajo personal en algún momento serviría de algo. Y si no, pues no podía hacer nada más. No había nada en mi mano que yo pudiese hacer o que yo conociese o sintiese que pudiese hacer al respecto. Y obviamente había oído hablar de operaciones bariátricas, pero siempre había escuchado que eran tanto por una reducción de la ingesta, o sea que lo que provocaban era comer menos y yo ya comía bastante poco, sino que además en mi cabeza esas operaciones estaban hechas para personas con una obesidad muy grande, muy grande. Hablo de, en mi mente estaba destinadas a personas que salían en casos de televisión, en programas, que eran personas que no se podían mover de la cama, que pesaban 300 kilos, ¿no? Y entonces en ningún momento me había planteado que eso pudiera existir para personas pues con una obesidad no tan agravada. Pero la verdad es que no recuerdo cómo ni por qué. No sabría decir de qué manera descubrí el tema del bypass y empecé a investigar y empecé a ver que me podía operar, que entraba dentro de los cánones. Los cánones, que me los preguntáis mucho para la operación del bypass, son un IMC de más de 40 o un IMC de más de 35 con comorbilidades asociadas, como por ejemplo diabetes, colesterol alto, hipertensión, resistencia a la insulina, problemas metabólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente esto siempre os lo va a decir un médico, mucho mejor que yo, y siempre os van a aconsejar la operación que mejor os va a ir, pero en lo que yo estaba descubriendo en ese momento, pues era eso, y yo dije, ok, mi IMC estaba en 37, 38, si no recuerdo mal, pero tenía comorbilidades asociadas, así que entraba dentro de las personas que se pueden operar. Total, que me voy por las ramas. Yo descubro la operación, me pongo a ver que soy candidata a ello, empiezo a buscar clínicas, empiezo a buscar precio, ya os contaré. Eso sí, las personas que me seguís en Instagram o en TikTok, que ya sabéis dónde me he operado, os digo que si en algún momento os queréis operar en la misma clínica que yo, por favor, escribirme por privado de Instagram o escribirme un email. Yo os dejo por aquí los datos para que podáis acceder y escribirme, porque tenéis ventajas si vais de mi parte, además de que me ayudáis un montón. Pero el tema de la clínica os lo contaré más adelante. Es cierto que vale muchísimo la pena, que yo estuve súper a gusto, pero lo dejo para otro vídeo porque os lo quiero hacer como todo paso por paso. En el momento en el que descubro que soy candidata, me pongo a buscar precio, contacto con las clínicas, decido clínica. Por muchísimos motivos, no solo por un tema económico, sino por muchísimos motivos elegí la clínica que escogí. Reservo fecha, todo está listo, todo está en marcha. Me quedaban como unos 3 meses para operarme aproximadamente. Y entonces me hice la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? Si oís un ruido, es el ventilador de techo que tengo aquí, que a veces hace como... Mis principales miedos en aquel momento fueron que la operación no me funcionase. No solo porque me iba a someter a una operación física importante, sino porque obviamente me costaba un dinero. Y sobre todo, porque era como... Me sentía un poco maltratada por el universo, ¿no? Por la vida, porque era como... Lo has dado por perdido, pero ahora te vuelvo a dar otra esperanza, pero entonces igual no funciona otra vez, porque dentro de mí a veces, a pesar de que no, y de que confío en la vida, y de que precisamente ahora estoy en un momento muy bueno de mi vida, pero sí que es verdad que muchas veces caigo en la trampa o en el pensamiento de que la vida tiene algo contra mí, porque me han pasado tantísimas cosas, y todas tan feas, muchas de ellas,
que pensé, joder, es que soy capaz de ser la primera persona que se opera de bypass y no le funciona. No la primera, porque obviamente hay algunos casos, hay un bajo porcentaje de personas a las que esta operación no les funciona. No es lo que me dijo el cirujano. A mí el cirujano me dijo que le funcionaba a todo el mundo, es imposible no perder peso. El tema está en que si no haces lo que tienes que hacer o vas en contra de la operación, pues quizás la pérdida de peso se ralentiza o no la hay, o hay una reganancia, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya os digo que es bastante difícil. Me lo dijo el cirujano y hoy yo, 3 meses y medio después, os puedo decir que efectivamente sería muy difícil no perder, ¿vale? Pero bueno, yo sigo por donde iba. Yo tenía muchísimo miedo de que esta operación no me funcionase, o de que me funcionase pero me sirviese a lo mejor para perder pues 10 kilitos y ya está, y que mi cuerpo dijera, pues ala, venga, hasta aquí, ya está, ya has perdido un poco, ya te he demostrado que ok, funciona, pero ahora ya el termostato se vuelve a fastidiar, o mi cortisol o mi problema metabólico vuelve a aparecer, o lo que fuese. Así que tenía muchísimo miedo de eso. Creo que es el miedo más común que tenemos todas las personas que nos hemos hecho una operación bariátrica. Quiero decirte con esto que si tienes fecha o te estás planteando operarte y tienes miedo de que no te funcione, de que no sea para ti, de que tu cuerpo no lo vaya a aceptar, de que tu cuerpo decida no adelgazar o decida adelgazar un 5% de lo que debería adelgazar, lo que sea, si tienes cualquiera de estos miedos, te entiendo, yo también lo pasé exactamente lo mismo, me tiré semanas comiéndome la cabeza con esto, hablándolo con mi pareja, hablándolo con mi hermana. Te entiendo, pero te digo de verdad 2 cosas. La primera, es muy difícil que no funcione, y la segunda, y es la que yo me dije a mí misma, lo tengo que intentar. Porque es una cosa que hay en mi mano ahora mismo, que puedo hacer, que puedo acceder a ello, que no todo el mundo puede. Lo tengo que probar, igual que he probado a hacer dieta, igual que he probado a ir al gimnasio, igual que he probado medicamentos para mi resistencia a la insulina, obviamente recetados por un médico y demás. Tengo que probarlo, porque si no lo pruebo nunca lo sabré, seguiré viendo personas que se la han hecho, que les ha funcionado, y seguiré preguntándome si a mí me hubiera funcionado. Tengo que hacerlo. Y fue lo que hice. No me arrepiento en absoluto, tengo que deciros que me ha funcionado, me funciona. Ya haré un vídeo de resultados, yo lo explicaré mejor, pero yo os puedo decir que hoy por hoy además precisamente hoy estoy hiper contenta, porque yo empecé este proceso el 21 de agosto de este año, de 2021, con 106 kilos, 700 gramos. Eso peso en el vídeo anterior que tenéis en el canal. Y esta mañana, 3 meses y medio después, he visto el 79 en la báscula, 79,75. Que hoy no me tocaba pesarme, pero como he estado un poco pachuchilla estos días y tal, pues es como que necesitaba un aliciente y digo, venga, va, que el malestar me haya servido para algo. Y me he subido para, en plan, a ver si me animo, y sí. No me haya servido para algo porque haya estado mala y haya adelgazado, porque no he comido, no. Simplemente he tenido un problema de gases que me ha dado dolor. A mí cuando me da dolor me da paranoia, porque ya sabéis que tengo ansiedad y que lo paso fatal y que me da mogollón de miedo que a mi bypass le pase algo y que me esté pasando algo por dentro y yo no me entere y me muera y todo eso. O sea, esto ya os explicaré también, miedos y paranoias de persona con ansiedad, en otro vídeo. Pero con todo esto lo he pasado mal y ha sido como, cuando entro ahí me hago daño a nivel emocional, obviamente, y era como, bueno, voy a subirme a la báscula a ver si al menos el bypass sigue funcionando. Yo sé que estoy bien, hoy ya me siento bien, hoy ya no tengo ya no tengo dolor, ya no tengo gas, ya no tengo nada de eso. Y era como, a ver si me animo un poquito, que lo he pasado muy mal estos días con mucho miedo. Y efectivamente. Así que bueno, por eso os digo que no ese miedo que yo tenía que a mí no me funcionase, no, o sea, soy una persona normal, todos somos personas normales, lo único que pasa es que pues nuestro cuerpo funciona de una manera determinada, o nosotros o nosotras nos hemos creído que funciona de una manera determinada, y pues bueno, esta operación sirve para que ese funcionamiento cambie de alguna manera. Tengo que decir que no tuve demasiados miedos más, de hecho tuve tan pocos miedos y me habían vendido tan bien la operación en diferentes sitios, y ahora os cuento, que no tuve más miedos. De hecho, como os decía, tuve tan pocos que me fui sola a Lituania. O sea, me fui allí una semana, 2 días antes de la operación para las pruebas, el preoperatorio y demás, la operación, el ingreso en el hospital y los 3-4 días que te hacen quedarte en Lituania, pero en un apartamento, te lo pagas tú y vas tú a donde tú quieras.
porque te quieren cerca por si hay algún problema, porque te tienen que ir haciendo controles pues para ver que no hay ninguna anemia, ninguna hemorragia, ninguna movida con la operación, y entonces cuando ya ellos se aseguran de que todo eso está bien, entonces ya te dejan irte de Lituania, ¿sí? ¿Hay gente que se va antes? Sí, pero a mí me gusta hacer las cosas bien y yo me quedé mis 4 días extra, ¿no? Mis 4 días después de la operación en Lituania, recién operada, sola, en un apartamento, porque no tenía ningún miedo más. ¿Luego me han atropellado un montón de miedos? Sí, totalmente. Y también os los voy a explicar porque, en mi caso, lo pasé bastante mal cuando lo estaba pasando mal y yo en internet solo me encontraba personas que me hablaban de lo bien que lo habían pasado, de lo bien que estaban ya recuperadas, y era como, bueno, vale, ¿y lo malo qué? Y no ver lo malo, no ver gente que lo había pasado mal y que luego se había recuperado, o que luego estaba bien, o que luego no era nada, o que luego se había encontrado lo que era. No encontrarme ninguno de esos casos me hizo pensar que yo era la rara, que a mí el bypass no me había sentado bien, no me estaba funcionando bien, o que yo tenía algún problema interno porque nadie se quejaba de quizá la debilidad que me quejaba yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso me hizo más mella emocional que el haber encontrado los problemas que la gente había podido tener y que había salido de ellos y los explicaba con naturalidad. Y como ya sabéis que a mí me encanta poder exponeros eso y poder compartirlo para que la gente que lo está pasando mal se sienta identificada, ahí tenéis mi historia pasada, ¿no? Pues quiero hacerlo también con el bypass. Así que sí que os digo que hasta aquí, antes de la operación, yo no tenía ningún miedo más, pero en próximos vídeos os hablaré de los miedos que he tenido después, os hablaré de las cosas malas que ha tenido el bypass, pero aún así os digo desde ya que obviamente lo volvería a hacer porque estoy encantada, no por estar perdiendo peso solamente, sino porque me siento bien, me siento feliz, me estoy recuperando a mí misma por muchísimos motivos y son muchísimas cosas que no tienen precio y que... o que sí lo tienen, ¿qué coño? El precio de la salud lo tienen, pero es que verdaderamente de salud estoy de coña. Mi único problema ha sido pues ansiedad, miedos y demás que os voy a compartir. Y también os voy a compartir cosas pues más físicas, todo. Yo os lo voy a compartir todo en próximos vídeos, así que nada, espero que si os ha gustado le deis like, lo compartáis, os suscribáis a mi canal, porque va a haber muchísimo contenido de esto, igual que va a haber contenido sobre abuso narcisista, abuso psicológico y demás, o familias tóxicas, también va a haber contenido de astrología, va a haber muchísimas cosas, pero si te ha gustado el tema del bypass, te aconsejo que te suscribas. Siempre vais a tener los vídeos de una manera en la que podáis identificar muy bien si es sobre un tema u otro, seguramente por el color de la portada. Ya veréis que todos los que tienen que ver con mi historia de abuso son grises, todos los que tienen que ver con los tips sobre abuso y demás son granates, pues los del bypass también van a tener un color y así podéis fácilmente encontrar los vídeos que son de vuestro interés y los que no, pues os los podéis saltar tranquilamente. Nada, espero que podáis compartir también en comentarios dudas que tengáis, miedos que tengáis, experiencias que hayáis vivido con el bypass, todo. Vamos a intentar un poco también crear esta comunidad para que entre todos podamos apoyarnos. Y gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo.